Que Rojo era uno de los suyos, era su capitán y rodó escaleras abajo, Gustavo. Sí, buenas tardes. Para Hugo, para todos. Me quedaba ayer, nos íbamos del programa, es más, hicimos foco en aquella frase de Russo, ¿no? Donde dice, bueno, ahora, Sí. palabras más, palabras menos, voy a tomar decisiones fuertes, ¿no? Es mi hora. Tal vez es esto, de decir, bueno, ¿quiénes están dentro y quiénes están fuera? Merentiel en conflicto, Sí. pero Merentiel adentro. Con Merentiel, por distintas razones, primero futbolística, primero porque lo necesita, lógicamente, primero porque es uno de los pocos jugadores bien bancado por el hincha de Boca, adentro. Y rápidamente, quiénes ya no dentro y quiénes están afuera. Como lo decías, Sarachi, Rojo y Lema en principio dentro del plantel. Veremos qué pasa, vos tenés buena información, qué pasa en las oficinas, Sí, ¿no? Si también va a haber es otro tema. quién adentro y quién afuera. Sí, porque yo tengo la decisión que el Consejo de Fútbol será disuelto. Tengo confirmada la información que Riquelme disuelve el Consejo de Fútbol, que el único que queda en la estructura del club es Marcelo Delgado. Después veremos cuál será el destino de Cassini, de Serna, de Bermúdez, que ya no estaba acá porque está en Colombia por una cuestión particular. Veremos si elige otros nombres dentro del Consejo de Fútbol o si elige un manager. Esa será una cuestión a resolver por el propio Riquelme en las próximas horas. Pero son dos temas fuertes del día de ayer. Uno, el político, el institucional. El presidente, cuando encuentra una crisis, separando del cargo a sus ministros. El otro, que tiene que ver con el fútbol, donde pasa la verdad de Boca, ayer lo charlábamos, Gustavo, y vos tenés mucha experiencia en planteles de jugadores donde no juegan y son demasiado importantes y se transforman en jugadores que terminan siendo nocivos porque tienen un conflicto de intereses con aquellos que sí juegan, porque deben sentir que ellos son mejores que los que juegan, porque deben sentir que es una injusticia la decisión que tomó el técnico de turno o el club en marginarlos y en separarlos, y porque deben sentir que las derrotas tienen que ver tal vez con su ausencia. Ahí hay un poco de todo, donde se termina generando un ambiente nocivo. Sí, el mundo del fútbol es un mundo egoísta, digamos, ¿no? El presidente siempre cree que tiene razón, el manager siempre cree que tiene razón, que elige bien, el técnico también cree que siempre elige bien, que siempre acierta, y el jugador cree que siempre tiene que jugar. Sí. Entonces cada uno cree que uno es el mejor y que la culpa siempre es del otro. Entonces, esto que vos marcabas, no todos los jugadores, especialmente los pesos pesados, los que pueden seguir hablando dentro de un vestuario, ya sea enojados con ellos mismos, ya sea enojados con el entrenador, no tanto con el compañero, puede ocurrir, pero no se dice. Yo creo que soy mejor que el que está jugando, no se dice. Pero lo deben pensar internamente. Pero bueno, viste, siempre hay charlas, hay malestar. No se pone en general por delante el equipo que el problema propio. Digamos, el que está en conflicto siempre, lo más importante para esa persona es su conflicto. Entonces está fastidioso y entra al vestuario, ¿viste? Y tira la botella y dice alguna cosa contra el preparador físico, contra el entrenador, contra lo que sea. Y genera un malestar. Ahora, eso es uno, bien interno de un plantel, de un vestuario. Y después te escuchaba decir, ¿no? De los distintos cambios en los distintos lugares de Boca. Y no está claro dónde está el problema. Se ha mezclado tanto todo que esta crisis de Boca, ¿qué es? Política, es institucional, es de liderazgo, es netamente futbolística, es netamente relación jugadores técnicos, jugadores consejo de fútbol, jugadores presidente, técnico con... ¿Entendés? Está todo tan mezclado, no está claro. No sabes cuál es la punta del ovillo. No, exactamente. No sabes cuál es la punta, no sabes dónde empezó todo. Claro. Y cómo puede terminar todo. ¿Y por dónde empezás a solucionar? ¿No? ¿Por Claro. dónde empezás a solucionar? Acá, yo entiendo que hay, no sé si hubo una charla técnico-presidente, que son claramente los dos que tiran del carro, ¿no? Riquelme desde afuera, Russo desde adentro. Es decir, vamos a tener que tomar decisiones. Amigate con este, o cerrá problemas con este, separá a estos, que yo también, en mi aspecto, porque ataquemos desde todo el frente, ¿no? Los problemas. Porque capaz que ni ellos mismos saben bien por dónde hay que empezar. Total. En principio, da la sensación que para que Russo tome esta decisión, Russo tiene su personalidad,
hay un aval dirigencial. Claro. Hay un respaldo en estas horas. Que es fundamental, para esta Fundamental, decisión. clave, para que Miguel sienta que puede desarrollarse con libertades y que pueda decir y disponer quiénes o qué jugadores le sirven y qué jugadores no le sirven. Él con Rojo tiene un conflicto durante el Mundial de Clubes. Lo va, tal vez en su crónica, Ezequiel Sosa en un rato contar, pero yo tengo que Rojo se molestó cuando ayer no lo dejan participar de la reunión, porque en esa reunión solamente estuvieron presentes aquellos que se concentraron en el partido del último domingo frente a Huracán. Claro. Entonces, creo que un juvenil, que no recuerdo el nombre ahora, ni ese juvenil, ni Sarachi, ni Rojo, formaron parte de la reunión. Esto enojó Sí. al mismísimo Marco Rojo, que creo que se lo hizo saber a uno de los ayudantes de Russo. Ahí hay un tema con Boca, ¿no? Tal vez a veces no es fácil, pero visto lo que ha pasado en este caso y en otros tantos, tardan Sí, en informar las cosas. sí. Se tarda en tomar las decisiones. Si ya Rojo hace rato que está fuera de la posibilidad de ser titular y de concentrar, ¿por qué estirar y tener que vivir continuamente estas situaciones? La del Mundial de Clubes, esta vuelta a la Argentina y estos problemas. Para un jugador como Rojo, jugador de selección, jugador que estuvo en Europa, en el Manchester United, capitán de Boca durante tanto tiempo, que te digan, vos y un pibe afuera, Sí. es fuerte. Total. Tal vez, seguramente Rojo es responsable de esa situación, pero no deja de ser un momento que Total. para Rojo es denigrante. Se debió evitar eso hace mucho tiempo. Cuando Boca tomó la decisión de que Rojo no debía seguir en su plantel, cuando se ausenta en la previa del partido frente a Independiente. Claro, Y fíjate vos, todo lo que pasó. el último partido de Rojo en Boca ha sido, porque ya tenemos que hablar en Rojo en tiempo pasado en Boca. Boca ya dispuso que Rojo no juegue más en el club. El último partido fue con Lanús. Y ese Rojo no solo fue la figura del equipo, no solo diseñó la tanda de penales, sino pareciera ser el líder espiritual de ese equipo. Claro. Ahora, en esa semana de Lanús a Independiente, cuando él se ausenta del entrenamiento y cuando Herrón lo aparta y lo corre, yo creo que con lógica, con razón, de ese partido frente a Independiente decisivo, ya Rojo estaba marcado su destino. Después se estira, hay un error comunicacional, se lo lleva al Mundial de Clubes Por necesidad. por necesidad, por una emergencia, sabiendo que Ayrton Costa había formado parte de todos los entrenamientos previos aquí antes de viajar a los Estados Unidos en el Mundial de Clubes, sabiendo que era el reemplazante. Ayrton Costa era el reemplazante de Rojo, la decisión estaba tomada mucho antes y ahí me parece que hubo, como vos decís, un error de comunicación Tarde, que porque terminó en esto. Todo lo que pasó, ya en el Mundial de Clubes sabíamos de una charla o de una mala cara o de un enojo de Rojo, aquellas sonrisas en el banco sentado, después esto, no se pusieron de acuerdo en la rescisión, porque también se tarda en eso. Bueno, toca perder, pero a veces hay que hacer cirugía mayor. Bueno, rescindile. Por más que, no, yo no quiero perder plata, que bueno, tráeme una... Bueno, al final todavía está ahí. Tal vez ya se hubiera ido Rojo. Absolutamente. Y se hubieran evitado un par de encontronazos con un jugador muy fuerte, muy referente para el grupo. No, y un jugador que tiene ascendencia sobre los demás. Totalmente. El que más, Entonces, creo. Claro, en su disconformismo, en su enojo, en su malestar, también hay una energía que se transmite ahí hacia el otro. Y por supuesto hacia afuera, donde llega la información con un ambiente que pareció ayer ser una jornada de conflictos casi caótica. Sí. Casi caótica. Ezequiel Sosa, para contarnos más detalles de ayer, de esta mañana, de decisiones fuertes, abruptas y de algún detalle que nos puede llevar también a rearmar, a reconstruir toda la historia, ese. Hola Hugo, Gus, te mando un abrazo grande. Bueno, a ver, ¿por cuál de todos los frentes abiertos arrancamos, no? Si quieren, hacemos una cronología de lo que pasó ayer a la tarde, que tiene que ver con lo que ocurrió directamente hoy a la mañana. Vos recién mencionabas un episodio ayer en el gimnasio entre plantel, cuerpo técnico, una charla que querían tener post-Huracán, donde Rojo quiso participar, Sarachi lo mismo, y el cuerpo técnico le comunicó a él, a Sarachi, a Lema y al chico Ruiz, este es el juvenil que estaba con ellos, Exacto, que no iban a ser de la conversación, de la charla, lo cual
Rojo se molestó, levantó el tono de voz, se dirigió a un ayudante de campo de Miguel Ángel Russo, se fue, se retiró del entrenamiento directamente y no puso un pie en el campo de juego, directamente no participó del ensayo. Hoy vino porque le habían avisado de que iba a realizar uno de los 2 turnos. O sea, a la mañana el plantel entrenó, por la tarde lo va a hacer otra vez, pero Russo estaba citado para el entrenamiento de la mañana. Y cuando él ingresa al predio cerca de las 8 de la mañana, con la primera persona que se encuentra es con un utilero. Ese utilero no le comunica que a partir de hoy no es más parte del plantel profesional. Lo único que le dice es, mirá, te tenés que ir a cambiar a otro lado. Porque yo acá en la lista de jugadores de indumentaria no te tengo, te tenés que ir a cambiar a partir de hoy. Claro, de otro lado. No es que se lo comunicó un utilero. Claro. Eso lo quiero dejar bien en claro. Porque no tiene la potestad para comunicárselo oficialmente. Lo que sí ocurrió después, minutos después, sí. Minutos después hubo 2 integrantes del Consejo de Fútbol que llamaron a Marcos Rojo, uno es el Chelo Delgado y otro Raúl Cassini, y ahí le comunicaron formalmente que a partir de ahora no iba a ser más tenido en cuenta y que iba a ser apartado. Apartado quiere decir que podés entrenar en el mismo turno que el plantel, pero en un lugar diferente, en una cancha diferente, y que se tiene que cambiar en un lugar diferente. Primero lo hicieron con Rojo, después lo hicieron con Sarachi y por último lo hicieron con Lema porque llegó un poco más tarde. Pero ellos 3 fueron a los que se le comunicó por parte del Consejo de Fútbol que a partir de hoy su situación ya no tiene vuelta atrás. ¿Y habrá más o son esos 3? Mirá, por ahora son estos 3. Yo pregunté el caso de Romero, por ejemplo, pero Romero tampoco es tenido en cuenta. Es otra historia la de Romero, otro perfil. Otro tipo de personalidad. ¿Pero ya está recuperado? Evidentemente hay personalidades más fuertes. Sí, Romero está entrenando a la par de todos, está recuperado, pero sí, pero no es tenido en cuenta por Russo. A pesar de esto, Romero sigue en el plantel. No así Rojo, Sarachi y Lema. Acá tiene que ver esto con cuestiones de personalidades, de peso, de gestos en el día a día que evidentemente Russo interpreta que interfieren en la armonía del plantel. Por ejemplo, Boca estaba jugando Copa Argentina en Santiago del Estero contra Atlético Tucumán y Rojo subía una foto y evidentemente estas cuestiones no gustan. Cuestiones del entrenamiento, caras largas, pocas ganas de entrenar, pedidos de explicaciones de por qué juega este y no juego yo. Y todas esas cuestiones Russo las venía acumulando, pero había que tomar la decisión final y comunicarla. Bien. Esa decisión final la toma Russo y la comunica el Consejo de Fútbol de manera consensuada. Hoy, y por eso esos 3 jugadores ya del día a día no... ¿Para le van a rescindir el contrato o no? ¿O van a quedar ahí entrenando hasta...? ¿Cuál es la idea? ¿Hasta fin de año? Que si aparecen ofertas de afuera, creo que se van. ¿No? Son casos diferentes. Yo creo que cualquier oferta que aparezca de afuera se estudia, se da en la mano y chau. Pero una cosa es si aparece una oferta por un jugador de 35 años como Marcos Rojo, que es más difícil, y si en este caso, ya habiendo blanqueado esto, ahora deciden tener una reunión, darse la mano y finalizar el vínculo. Pero diferente lo de Sarachi, que todavía tiene 1 año y medio de contrato por delante y que Boca le había puesto un precio en esta negociación con Independiente de $4 millones. Yo creo que habiéndose blanqueado, los procesos de salida se pueden acelerar en los próximos días. No descarto reuniones directamente con Riquelme, Rojo con Riquelme, para que esto finalmente se corte por lo sano y que no haya que estirar más esta agonía. Pero cada caso será diferente. Ezequiel, volvemos en un rato. Rojo. Bien. Sería bueno conocer un poco más en detalle, seguramente a través de trascendidos, no sé si hay información oficial tan clara, supongo que no, pero digo, el caso de Rojo, ¿se sabe por qué tuvo este intercambio de palabras, esta discusión con el cuerpo técnico? La situación fue la siguiente. Los jugadores estaban en el gimnasio, todos preparados para entrenar. La decisión de Russo ayer, Boca volvía a los entrenamientos después de un día y medio libre tras la derrota con Huracán. Y la decisión de Russo fue hablar, tener una charla por lo que había sucedido en el partido con Huracán, caso Merentiel, tema futbolístico y demás, solamente con los jugadores que habían concentrado para el partido. Por lo tanto, mandó a uno de sus colaboradores a decirles al plantel que se queden y que permanezcan en el gimnasio los que concentraron para el partido con Huracán y les pidió, por favor,
a los que no habían sido convocados para el partido con Huracán que salgan del gimnasio y que cuando terminase la charla iban a poder ingresar y continuar trabajando. Esta situación, los que no fueron convocados contra Huracán la acataron, estaban trabajando en kinesiología Figal, estaba trabajando en kinesiología Costa, salieron del gimnasio Chiquito Romero, Herrera, Lema, Sarachi y obviamente Rojo, los que no fueron convocados justamente para el partido con Huracán. De los que fueron sacados del gimnasio por pedido expreso y obviamente en buenos términos de uno de los ayudantes de Russo, a Marcos Rojo le molestó esa decisión, lo entendió Rojo como una falta de respeto, insultó al colaborador de Miguel Ángel Russo, agarró sus pertenencias y se fue a su casa sin entrenar. Ese acto motivó, obviamente, con el correr de las horas, después del entrenamiento, a que Russo hable ya con la dirigencia, con el presidente, y cerca de la medianoche se tomó la decisión también con el guiño dirigencial de separar a estos 3 jugadores por caso Lema y por caso Sarachi, también por cuestiones disciplinarias que ya venía acumulando no solamente Russo en su ciclo, sino también la dirigencia. Por ejemplo, hay un jugador como Chiquito Romero que Russo no lo va a utilizar, pero sigue entrenándose con el plantel. Claro. Acá la cuestión es que por cuestiones disciplinarias y cada una diferente a otra, Lema, Sarachi y Marcos Rojo fueron separados del plantel. Hoy a la mañana los esperó Cassini y Delgado. Les comunicaron cara a cara qué es el porqué de la decisión. Obviamente los jugadores podían estar o no de acuerdo. Y posterior a aclararle el tema respecto de el por qué tomaron esa decisión de que a partir de hoy se iban a entrenar en otra cancha y vestirse en otro vestuario, no tener contacto con el plantel profesional en el día a día, les dijeron individualmente, en el caso de Lema y de Rojo, a quienes se les vence el vínculo a fin de año, que hablen con sus representantes y que si no hay ninguna oferta, el club está dispuesto a charlar respecto de la posibilidad, y lo van a evaluar, de rescindir el contrato. Si es que, obviamente, también hay una coincidencia de la otra parte. El caso de Sarachi tiene contrato hasta 2027. Respecto de Sarachi, le dijeron y le dieron a entender que se comunique con su representante y que si traía alguna oferta, un préstamo para que el jugador pueda salir, lo iban a ver de muy buena manera para poder, obviamente, que esto que se termine haciendo. Inmediatamente pregunté respecto de la situación de por qué no se terminó yendo a Independiente, porque en Independiente aseguran que en Boca no le contestaron. A Sarachi lo que le dijeron hoy fue, mira, nosotros mandamos todo el préstamo acordado a Independiente y la respuesta que tuvimos de Independiente fue que nos regresaron los papeles sin firmar y una comunicación diciendo nos decidimos por otro jugador. Por eso Boca le dio la explicación a Sarachi de por qué no fue prestado a Independiente. En pos de traer una nueva oferta, nosotros la analizamos, entienden en Boca, para que pueda llegar a salir el uruguayo a préstamo en este mercado. De lo contrario, ya saben cuál será su futuro de ahora en más. Perfecto, queda absolutamente claro cada caso, muy, muy claro. Y aprovecho, en tren de lo que venimos conversando, digo, el Consejo de Fútbol le manifestó esto a estos 3 futbolistas. Pero ¿qué va a pasar con el Consejo de Fútbol, no? Esa es la siguiente pregunta. Porque lo que trascendió en estas últimas horas es que de los 3 que la integran, porque el patrón Bermúdez últimamente no está en Colombia, de los 3 que permanecieron, el único que se quedaría sería el Chelo Delgado. ¿Esto es así? ¿Riquelme está pensando en una nueva figura de Boca para que tome ese lugar? ¿Cómo es? Primero aclarar que el Consejo de Fútbol sigue en funciones porque justamente fueron Delgado y Cassini los que le comunicaron cara a cara los motivos a cada uno de estos 3 jugadores por qué tomaron la decisión de, por actos disciplinarios, separarlos del plantel y los pasos a seguir.
Una vez dicho esto, la información que yo tengo es que en el corto plazo se va a comunicar y es la intención que tiene la dirigencia de Boca de que a partir de ahora y en el corto plazo el Consejo de Fútbol se disuelva y pase, seguramente, por lo que tengo, esto está todo a confirmarse, nadie, ni el presidente de Boca le comunicó nada ni a Delgado, ni a Cassini, ni a Serna, el Consejo sigue en funciones, pero la intención es que pronto el Consejo de Fútbol, si no es una decisión tomada ya, se disuelva y que se mantenga en el rol, esto es lo que tengo yo, entre plantel, cuerpo técnico y dirigencia, Marcelo Delgado, y que Serna y Cassini sean reubicados en otras funciones. Y a partir de ese primer paso, la figura del manager comienza a tomar fuerza. Ahí obviamente tendrá la tarea el presidente de evaluar diferentes perfiles, entrevistar diferentes perfiles y ver quién puede llegar a ser la figura indicada para que tenga ese protagonismo en esta idea principal que es la reestructuración en las decisiones del fútbol profesional a partir de ahora aquí en Boca. ¿Hay nombres? ¿Surgieron nombres? ¿Hay algún No. mejor perfilado? No. No, yo sí que, a ver, nombres, podemos imaginarnos un montón, yo prefiero no dar nombres porque primero que Riquelme no lo tiene decidido, ni siquiera elegido. Yo tengo entendido que van a analizar, no sé si a entrevistar, estilo casting, pero sí van a evaluar puertas adentro y discutir un par de perfiles. Yo no descarto que sea alguien que ya haya trabajado con esta gestión, no descarto que arriba de la mesa esté la posibilidad de discutir de traer a alguien que conozca el mundo Boca y que si bien no haya trabajado con esta gestión, sepa lo que es trabajar y lo que significa el afamado mundo Boca. Y también se puso sobre la mesa, o se puede poner sobre la mesa, la figura de alguien que venga de afuera, que no tenga nada que ver con Boca, que no haya pisado Boca. Yo creo que eso se va a debatir, a discutir y no hay ninguna decisión tomada al respecto, ni siquiera en pos del perfil. Sí te puedo decir, Jorge, que después de que se tome la decisión, de acuerdo a la información que yo tengo, de modificar la figura del Consejo de Fútbol, la figura de llamarla manager, no sé si se terminará llamando manager, de que una persona tome ese protagonismo y comience a hacer el nexo entre las decisiones a nivel dirigencial, el nexo entre el plantel y el cuerpo técnico, eso se va a dar. Sí, va a ser interesante ese desafío porque la figura de Riquelme es muy importante en Boca, ¿no? Todas las decisiones de Román, es decir, el consejo está, pero todos sabemos que el que tiene la última palabra y el que termina bajando el martillo siempre es Román. Entonces, digo, vamos a ver qué injerencia... Como en todo club. Como en la mayoría. No sé si, por ejemplo, a ver, si querés del otro lado, no sé cuánto Brito decide futbolísticamente. A lo mejor ahí decide más Gallardo, decide más Di Carlo. Hay clubes que son más presidencialistas, otros menos. Lógico, Román, siendo Román y el jugador que fue, es lógico que se tome atribuciones dentro del mundo del fútbol. Es algo natural. Por eso digo, vamos a ver cómo es la convivencia con el nuevo manager, ¿no? A ver quién más decide allá más. de lo que significa... Sí. Más allá de lo que significa Riquelme por la carrera que ha tenido, Riquelme es más allá de ser el presidente, Riquelme es el director general del fútbol profesional y amateur del club. Sí. Sí, por eso. Y debajo de esa figura, por eso. Hoy hay un consejo y próximamente puede haber o aparecer una figura de manager, por ejemplo. Bueno, veremos en qué rol son reasignados en todo caso si esto sucede, ¿no? Cassini y Serna. Pero bueno, no podemos hacer futurología, así que esperaremos. Y después sí. algo que yo quiero poner, supongamos que se cumpla esto que nosotros manejamos, de que la intención es que Delgado permanezca, la intención es que Cassini y Serna sean reubicados. Después hay que ver las voluntades de los tres, ¿no? De si quieren aceptar esas decisiones. Muy bien, querido Diego, tan claro como siempre. Te mando un fuerte abrazo y hablamos en cualquier momento. Abrazo, Jorge. Abrazo enorme. Nosotros seguimos porque en esta edición de SportsCenter vamos a hablar de River. Bienvenidos al canal con noticias de Boca. Bueno, un poco
de información es que Rojo, Sarachi y Lema han sido borrados. Supuestamente se lo dijo un utilero, supuestamente para otros periodistas lo dijo Cassini, creo, algunos miembros del Consejo de Fútbol o Chicho Serna, y no podrán entrar al vestuario. Luego del rumor, lo que se dijo ayer, seguramente pasó, es la discusión entre Russo y el ex capitán Marcos Rojo. El cuerpo técnico, calculo que también la dirigencia acá, hay que agarrar todo con pinzas. Según de dónde se saque la información, puede ser tal cual o tener mucha veracidad, pero bueno, lo que está trascendiendo es que han tomado esta fuerte decisión, tarde o no, eso de separarlos del plantel de manera definitiva, ya que entrenan aparte. La versión del club es que los encargados de transmitir el mensaje fueron Raúl Cassini y el Chelo Delgado. Las versiones periodísticas fue que fue el utilero cuando los jugadores fueron a entrenar y se enteraron que no podían jugar más. Así que después de este cruce verbal que habría ocurrido entre Russo y Marcos Rojo, Marcelo Sarachi y Cristian Lema también entraron en la volteada. Durante la tarde del martes, el central de 35 años tuvo un fuerte intercambio con el cuerpo técnico y abandonó el predio Ezeiza sin entrenar. Esto ocurrió ayer, así que estos líos supuestamente vienen desde el Mundial de Clubes. Todo esto también, no sé, trasciende de todos lados. Por ahí puede ser que Rojo diga las cosas o no, pero en teoría ahora no está, igual trascienden cosas. Entonces, bueno, hay que ver. Esto ha sido toda la vida así, lo que pasa es que por ahí en Boca es todo más exagerado y por ahí capaz que trascienden muchas más cosas que de los otros equipos, y ellos hoy se enteraron de que no podían entrenar en el plantel profesional y todo es para quilombo, y lo que hace esto es seguir dañando la imagen de Boca, básicamente porque se sigue hablando por este puterío, estos quilombos, y no se soluciona nada. No creo que se solucione nada si juega Marcos Rojo o no. Institucionalmente la verdad que no sabemos cómo está Boca. Boca es un club con muchísimo dinero, así que en teoría eso estaría bien. En teoría el único problema es lo futbolístico y que empieza a repercutir en todos lados, porque la verdad que esto no ayuda, y acá quien pierde la imagen es el club. Entonces te boludea cualquiera por este tipo de quilombos, entonces después cualquiera dice que hay quilombo. Creo que no han modificado lo que es respecto a la comunicación. No sé, tendrían que copiar, que se dé un estilo más europeo, por lo menos, que no se filtran tantas cosas. Básicamente Boca es uno de los clubes más importantes del mundo. No puede haber este tipo de quilombos, en resumen, y no sé cuándo se irán a solucionar tampoco, que ese es el problema principal, que uno no ve, cada uno mirándolo desde su punto de vista, a la distancia o desde cerca, uno no ve que esto vaya mejorando, y ese es el problema que está bien, puede que gane 1 o 2 partidos, tiene que ganar sí o sí para clasificar a la próxima Copa Libertadores. Jugando así va a estar difícil y Boca no se puede permitir estar 3 años sin jugar la Copa. No sé, hay que ver si a Russo le da para ser técnico o no. Esto lleva muchos partidos con malos resultados y todo esto no suma como para que el equipo pueda levantar cabeza.